El profesor Carlos Reborati es licenciado en Geografía de la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET, fue director del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fue consultor de UNICEF, fue consultor de la OEA y tiene entre otros varios libros. Para mencionar algunos, El Alto Bermejo, Ambiente y Sociedad. Y bueno, aquí lo tenemos, es un gusto presentarlo, fue mi profesor, así que nada, a disfrutarlo. Gracias. ¿Funciona esto? ¿Funciona? Sí. Muchísimas gracias, estoy más que contento de estar acá en Santiago del Estero. Y quiero agradecerle a los organizadores, al INTA y a las universidades nacional y católica de Santiago del Estero por haber organizado esta reunión y por haberme invitado. La invitación vino porque Pablo fue mi alumno, esa es la verdad de la milanesa. Pero bueno, vamos a pasarlo por alto. Y además aparecieron otros alumnos. Yo parece que he dejado alumnos por todos lados, sobre todo en el norte de Argentina, donde casi siempre ha transcurrido mi vida académica. Yo quería cambiar de escala. A lo largo de estos 2 días yo tuve muchísimo interés en ver los trabajos que se presentaban en las diferentes mesas, y buena parte de esos trabajos eran trabajos, yo diría, de pequeña escala, o sea, una escala muy local, muy interesantes, con mucha información, pero yo quiero que cambiemos un poquito la escala y nos subamos en el satélite y vayamos un poquito más arriba y hablemos del objeto de esta reunión, que es el Gran Chaco Americano. Este es el Gran Chaco Americano, que los jesuitas llamaban el Gran Chaco Gualamba, ¿cierto? Palabra que después se fue como perdiendo con el tiempo. No voy a hablar sobre los datos, no los voy a aburrir con datos de ninguna manera. Creo que casi no les voy a decir ningún dato a lo largo de este tiempo. Uno se pregunta, ¿qué es lo que define al Chaco? ¿No? Es una pregunta que yo diría no totalmente contestada. La mayor parte diría, el Chaco es una formación vegetal, es un bioma, ¿no es cierto? Una región biogeográfica, como quieran llamarlo, con algunas características particulares que la hacen diferente del resto de los biomas. ¿Dónde estaba esto? De la Argentina. El Chaco acá en este caso es la parte marrón clara en el centro-norte de la Argentina. Clásicamente el Chaco se divide en dos, ¿no es cierto? El Chaco seco al este y el Chaco húmedo al oeste, con una línea que es muy mentirosa absolutamente, porque no es una línea, es un ecotono, ¿no es cierto? Si uno atraviesa de este a oeste el Chaco, la provincia del Chaco, por ejemplo, o norte de Santa Fe, no hay una diferenciación tan clara entre el Chaco seco y el Chaco húmedo, y mucho menos clara en un año seco o en un año húmedo, ¿no es cierto? O sea que esa línea hay que pensarla como una especie de... Tiene puntero láser. Pero no sé cómo usarlo. Arriba. ¿Así? ¿Ese? Ahí está. ¿Y dónde está? Bueno. Este puntero mejor no lo uso porque se nota que yo me tiembla la mano, que también denota que tengo mucha edad, ¿no? En todo caso lo voy a usar solamente si es absolutamente necesario. Una pregunta que digas, es decir, hay una definición biológica o ecológica del Chaco que todos más o menos conocemos y compartimos tanto con Paraguay como con Bolivia, e incluso un pedacito muy pequeñito para algunos de Brasil. Este Chaco, ¿cómo se define? Hay una definición que yo diría geopolítica. Se habla de un Chaco paraguayo, de un Chaco boliviano, de un Chaco salteño, de un Chaco santafesino, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo surgió de alguna manera esta definición. Pero también uno podría pensar que se define por su historia, ¿no es cierto? Por su ambiente, por su cultura, por la población que vivió y que vive en el Chaco, el gaucho chaqueño, el indígena originario, el tigrero. Esta es una foto que sacó Jorge Adámoli hace 40 años cuando atravesó el impenetrable,
¿no es cierto? El indígena modernizado de alguna manera, como en este caso. Es decir, hay una cultura chaqueña, sería interesante discutirlo, y sería interesante también discutirlo en relación con otros chacos de otros países. El Chaco además tiene una característica que yo creo que es muy importante, que es una característica que lo define claramente. El Chaco es un mosaico. Jorge Morelo hace ya muchos años hablaba del mosaico del bosque chaqueño, ¿no es cierto? Y es verdad, porque hay un mosaico formado por diferentes formaciones vegetales, pero yo creo que también el Chaco es un mosaico cultural. A lo largo del tiempo, sobre ese marco natural se han ido formando territorios diferentes, y yo diría que más que territorios, palimpsestos de territorios. Palimpsesto me refiero a la idea de, ¿se acuerdan lo que es un palimpsesto? Era una piel de venado, ¿no es cierto?, que se utilizaba para dibujar o para escribir, y cuando ya dejaba de tener utilidad se le pasaba una lija, entonces se volvía a utilizar, pero nunca se podía terminar de borrar definitivamente la huella anterior, y entonces sobre estos territorios se forma un palimpsesto natural cultural de alguna manera, que uno puede encontrar en el territorio del Chaco o en cualquier territorio marcas de diferentes momentos históricos, y esto también lo podemos encontrar en el Chaco. Ahora bien, ¿de quién es el Chaco? Que tiene que ver más o menos con la pregunta capciosa que yo hice como título de esta charla. El Chaco original era, entre comillas, de las poblaciones originarias, que nunca tiene nadie muy claro cuán originarias eran las poblaciones originarias, porque nosotros cuando decimos que son poblaciones originarias incurrimos en un error académico, porque si ustedes hablan con cualquier antropólogo o arqueólogo sobre todo, hubo muchas poblaciones originarias a lo largo del tiempo en todos los territorios. Las poblaciones que nosotros llamamos originarias del Chaco son las poblaciones que encontraron los españoles a la llegada del territorio, pero ya en ese territorio había una gran movilidad social, una gran movilidad territorial, diría yo. Por ejemplo, en algún momento del siglo XVI o antes, posiblemente, el territorio del Chaco fue atravesado por las tribus guaraníes que iban buscando ese famoso mito del paraíso, y que cruzaron el Chaco hasta asentarse en los bordes de los Andes, en lo que hoy son los chiruanos, ¿no es cierto? O sea que fíjense, y además si uno mira todas las descripciones etnológicas de los viajeros del siglo XVI, XVII sobre el Chaco, hablan que continuamente las etnias chaqueñas se estaban moviendo, ¿no es cierto? O sea que no podemos hablar de poblaciones originarias como si habláramos de poblaciones originarias hoy en día, ¿no es cierto? Sino que estas poblaciones originarias eran muy variadas, era un mosaico étnico el Chaco, y siempre lo fue, ¿no es cierto? Y además tenían una gran movilidad. Este Chaco originario, el territorio de las poblaciones originarias, fue poco a poco modificándose, porque, como le dije antes, empezó a haber una fragmentación. Durante toda la época colonial, el Chaco fue, diría yo, uno solo, pero yo creo con una aclaración que hay que hacer y es importante. El Chaco siempre fue visto, una de las formas de ver el Chaco es como un espacio del otro, ¿no? Un espacio ajeno a uno mismo, un espacio que es hostil a uno. Sin embargo, si uno mira algunos trabajos, sobre todo hay un libro de Daniel Santamaría, editado en Jujuy, interesantísimo, sobre las relaciones que se producen entre los bordes del Chaco y las etnias chaqueñas, que es interesantísimo realmente, donde incluso da una idea como geopolítica. Si uno mira el mapa del Gran Chaco, ¿no es cierto?, va a ver que el Gran Chaco está rodeado de ciudades: Santiago del Estero, Salta, Tarija, Cuiabá, ¿no es cierto?, Santa Fe, Córdoba. Todas esas ciudades rodeaban al Gran Chaco y tenían mucha relación con el Chaco. O sea, el Chaco no era una zona aislada hasta la República, sino que era una zona que era atravesada por mercancías indígenas, colonos, no colonos, pero comerciantes. Había una enorme movilidad dentro del Chaco relacionada con esta posición exógena que tenía el Chaco con respecto a la sociedad. O sea que se mantenía, diría yo, como una especie de relación simbiótica entre la sociedad civilizada, por llamarlo de alguna manera, y esta sociedad indígena del Gran Chaco. Cuando llega el siglo XIX,
la cosa empieza a cambiar y el Chaco deja de ser una unidad, por llamarlo de alguna manera, porque es fragmentada por los países que surgen en el siglo XIX, Argentina, Bolivia y Paraguay, cada de los cuales se apropia o intenta apropiarse de un pedazo del Chaco, no sin inconvenientes, como vamos a ver en algunos mapas. Fíjense acá, en este mapa está muy claro, o sea, es un mapa europeo, ¿no es cierto?, de 1850 aproximadamente. El Chaco, o por lo menos una parte importante del Chaco, aparece como boliviano, básicamente, y Paraguay aparece como una franja muy pequeña, ¿no es cierto? Y si ustedes miran el dibujo de las provincias, no tiene mucho que ver con las provincias actuales, ¿no es cierto? Porque no estaba definido el territorio realmente y las provincias, digamos, no tenían unos límites demasiado claros. Hace un rato acabamos de ver una conferencia lindísima, una charla lindísima sobre la definición de los límites de Santiago del Estero realmente, ¿no? Fíjese, esto es claro cuál es la posición del Chaco hacia 1880. Están las 14 provincias originarias, ¿no es cierto?, que rodean un espacio vacío que es el Chaco. Y ese rodear un espacio vacío hace que empiece a surgir una necesidad de información. Una necesidad de información y una necesidad de búsqueda de cuáles serían las riquezas posibles del Chaco. Por ejemplo, esto es una foto muy curiosa de lo que llamamos la expedición Astrada. La expedición Astrada fue una expedición hecha hacia fines del siglo XIX a lo que es hoy el lote 55 en Salta, porque el Astrada hace un recorrido desde Metán, creo que salió desde Metán hasta el lote 55 con unas 20 o 30 familias en carreta, porque él había escuchado siempre de los indígenas que decían que las pasturas entre el Pilcomayo y el Bermejo eran fantásticas, y él las describe como fantásticas. Curiosamente, esas pasturas con una sobrepastoreo duraron 20 años. 20 años después, esa zona era un binalar, ¿no? O sea, fíjense, hay un trabajo muy interesante de Juan de la Cruz que se llama ¿Qué pasó con las pasturas que miró Astrada?, ¿no? Porque en muy poco tiempo ese fue uno de los primeros choques ambientales que uno podría decir que encontramos en el... Pero fíjense este mapa que me parece muy interesante, es Salta, hacia 1880 aproximadamente, donde está como mirando de alguna manera al Chaco. Y yo creo que este mapa los mapas viejos o antiguos siempre son muy interesantes porque son una demostración de una ideología cartográfica de alguna manera, y este es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque hacia fin de siglo Argentina tiene aproximadamente el dibujo actual, ¿no es cierto?, y aparece el territorio del Chaco, que tuvo varios nombres diferentes, ¿no es cierto?, y cuando las provincias se definen en sus límites actuales, ese territorio del Chaco ha sido totalmente fraccionado entre provincias. Si uno mira el mapa anterior, a uno le da la impresión de que Salta, Santiago del Estero y Santa Fe están desesperados por apropiarse del Chaco. A mí sí me hace acordar, en 1888 una famosa conferencia en Berlín, donde las potencias europeas se repartieron África. A mí me da la impresión de que una cosa pasó en 1902, 1903, ¿no es cierto?, cuando todas las provincias se querían apropiar del Chaco, y el gobierno nacional, habría que estudiar bien cómo fue esa negociación, decidió darles un pedazo de lo que pretendían, pero quedarse con un gran pedazo que era el territorio nacional del Chaco y territorio nacional de Formosa. ¿Por qué lo hizo? Sería interesante para una investigación. O sea, era una idea de quedarse con una parte de los recursos naturales, una idea de guardar territorio para ocuparlo, o todo junto, ¿no? Esta provincialización del Chaco de alguna manera genera eso que dijimos antes, la aparición de los Chacos provinciales, ¿no es cierto? El Chaco salteño es muy claro, el Chaco santafesino es muy claro. Estas provincias adquieren un pedazo que no lo refieren a su territorio original tal cual en el territorio original, sino que le dan una característica particular. Son el Chaco, son una cosa diferente para estas provincias. En cambio, para los territorios nacionales de Formosa y del Chaco, que recién van a ser transformados en provincia mucho tiempo después, para que tengan una idea, cuando se crea el territorio del Chaco, ahí por 1904,
la ley de creación indica que esos territorios de Chaco y Formosa se van a transformar en provincia cuando tengan 60.000 habitantes. Cuando el Chaco se transformó en provincia en 1951 tenía 350.000 habitantes, o sea que el gobierno nacional se tomó su tiempo realmente para transformarlos en provincia. Había también que preguntarse por qué. ¿Por qué se tardó tanto en que eso se transformara en provincia? Esto no quiere decir que el gobierno nacional no tuviera interés en esos territorios, por muchas causas, y una de las cosas interesantes es que hacia la década del 30, creo el 40, el gobierno nacional decide crear dos cosas que ellos llaman ferrocarriles de fomento. Pero una idea interesante del momento era que el ferrocarril generaba progreso y generaba fomento, por lo tanto, era una idea un poco voluntarista, si uno hacía ferrocarriles, atrás del ferrocarril venía el progreso. A lo mejor el gobierno nacional lo hacía pensando en lo que había pasado con la colonización del sur de Córdoba, por ejemplo, donde realmente el ferrocarril, digamos, generó una colonización, y en otros lugares de Argentina. Esto no pasó necesariamente así en estos dos territorios nacionales. Se hicieron dos ferrocarriles, ¿no es cierto?, uno a lo largo de Formosa, otro a lo largo del Chaco. El del Chaco sí cumplió un papel importante, como vamos a ver si tenemos tiempo, con lo que se llamó la colonización del Chaco, que fue una colonización impulsada de alguna manera por el ferrocarril. Si no lo conocen, les recomiendo que lean un libro fantástico que se llama Tres ciclos chaqueños, de Guido Miranda, un libro realmente extraordinario, fue escrito en la década del 50, con una visión hacia el futuro realmente espectacular. Sin embargo, esos ferrocarriles no necesariamente generaron los procesos importantes que habían generado en la región pampeana. Sí lo hicieron en el Chaco húmedo, pero cuando esos ferrocarriles pasaron hacia el Chaco central y el Chaco seco, digamos, se mantuvieron mucho tiempo como simplemente líneas de ferrocarril con algunas estaciones, ¿no es cierto?, pero no cumplieron realmente el papel que tenían teóricamente de fomento o de progreso, por como quieran llamarlo. Volviendo a la pregunta de quién es el Chaco, ¿no es cierto? Yo creo que el Chaco fue, una vez que se crearon las provincias y todo el mapa geopolítico estaba determinado, se produjo lo que uno podría llamar una especie de arrinconamiento del Chaco seco. El Chaco húmedo fue aprovechado, ¿no es cierto? Primero fue aprovechado por la forestal, en la extracción de tanino, sobre todo en el norte, en el Chaco santafesino, y después fue aprovechado por el territorio del Chaco para hacer la colonización basada en el algodón, que se podía hacer por motivos ecológicos solamente en el Chaco húmedo y de ninguna manera en el Chaco seco, si no se hacía con riego. Ese fue un proceso interesante. A lo mejor volvemos al tema de colonización, porque un proceso bastante raro en lo que se llama el Chaco, ¿no es cierto?, que no es una zona que ha sido objeto de realmente colonizaciones como ha pasado en el resto de la Argentina por muchos motivos. El arrinconamiento del Chaco tiene que ver con, yo diría, una especie de visión de adentro y visión de afuera del Chaco. La visión desde afuera del Chaco va cambiando con el tiempo. Hacia 1870, 1880, el Chaco está visto como un desierto, ¿no es cierto? Para muchos, la expedición Victorica y todas las expediciones que cruzan el Chaco la llaman la segunda conquista del desierto, ¿no es cierto? O sea, el desierto, ¿cuál era la idea del desierto? Ustedes lo saben mejor que yo, una idea de un espacio vacío, que no estaba vacío. En todo caso, había que vaciarlo, pero no había de ninguna manera un desierto. El desierto tenía una idea metafórica de que era un lugar no civilizado, mucho más que ocupado o no ocupado. Esta idea del Chaco va cambiando con el tiempo a medida, por ejemplo, después de la colonización, después de la expansión de los ferrocarriles, como vamos a ver enseguida. El Chaco empieza a ser visto como una especie de cuerno de la abundancia, donde tiene recursos importantes que hay que explotar. Recursos que hay que explotar, yo diría, sin ningún miramiento sobre la renovabilidad de esos recursos. No hay que ser anacrónico tampoco, realmente estamos hablando de 1920, 1930, donde la idea de recursos renovables no estaba en ninguna de los países, por lo menos de América Latina, y por lo tanto la extracción de leña, la extracción de carbón, la extracción de durmientes y la extracción de tanino se hace como una explotación minera, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta que la forestal trabajó 40 años en la Argentina y no plantó un solo árbol, ¿no? O sea que es como preguntarle hoy
a alguna de las mineras que plante cobre o una cosa por el estilo. O sea, trabajaban absolutamente como si fuera una explotación minera. El problema está es que esa visión desde afuera al Chaco, esa visión del Chaco como un lugar hostil de alguna manera y que había que ocupar y civilizar, nunca se replicaba preguntándole a los que vivían en el Chaco qué pensaban. O sea, el Chaco fue siempre un objeto del deseo, por llamarlo de alguna manera, de la civilización, ¿no es cierto? Pero nunca fue tenida en cuenta cuál era la opinión de los que vivían en el Chaco. Por mucho tiempo, pues simplemente, como ustedes lo saben bien, las sociedades indígenas estaban invisibilizadas en Argentina. O sea, si alguien le preguntaba quién vive en el Chaco, bueno, seguramente los colonos chaqueños. Nadie iba a decir los tobas, los huichís, los pilagá, no, de alguna manera, ¿no es cierto? La población indígena del Chaco no existía de alguna manera. Es verdad. En realidad empezó a existir formalmente a partir de 1994, o sea, pasamos un poco de tiempo para darnos cuenta de que había gente adentro de ese bosque. Nos interesaba el bosque, no nos interesaba la gente que vivía adentro del bosque. El Chaco, digamos, sufre lo que podemos llamar ciclos económicos, por darle algún nombre. Seguramente podemos discutir el origen de esa idea de ciclos económicos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los ciclos económicos que se desarrollan en el Chaco respetan la idea de mosaico del Chaco. Creo que no vamos a encontrar realmente algún ciclo económico en el Chaco que abarque absolutamente todo el Chaco. Incluso el primero de los ciclos extractivos, que es la extracción de madera, tiene diferentes circunstancias en cada lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Santiago del Estero y en otros lugares del sur del Chaco, la explotación de madera tiene que ver con la necesidad de alimentar a las locomotoras. En otros lugares tiene que ver con la producción de durmientes, en otros lugares tiene que ver con la producción de tanino, o sea que digamos, incluso dentro de esta idea de la explotación, el bosque tratado de forma diferente. El gran enemigo del bosque, y eso ya lo decían varios investigadores, incluso Oreste Di Lulio, acá en Santiago del Estero, ¿no es cierto?, que tiene unos libros magníficos, que ustedes lo conocerán como santiagueños, evidentemente, no me digan que no, sobre el Chaco en Santiago del Estero, con este estilo ensayístico de la década del 30, que es muy lindo de leer, que uno no le va a preguntar datos, pero sí realmente uno tiene una impresión, que lo mismo pasa con los casos de Guido Miranda, realmente una impresión muy vívida de lo que está pasando entre la sociedad y la naturaleza. Fíjense, Argentina en su expansión hacia el interior, digamos, el motor de la expansión es el ferrocarril. Aquí ven cómo va creciendo entre 1870, o sea, solamente en 40 años cómo crece la red de ferrocarriles, y si ven el tercero de los, a ver si esto funciona, el ferrocarril ingresa por el sur del Chaco. Ingresa por el sur del Chaco con esta capacidad enorme que tiene el ferrocarril de extraer los recursos madereros. Fíjense lo que es ya 20 años más tarde la red total de ferrocarriles. Ya están hechos los ferrocarriles del Chaco y de Formosa. Aquí lo ven más claramente, ¿no es cierto? Y este es el resultado. La extracción absolutamente, no absoluta, perdón, pero la extracción de buena parte de la masa forestal. Este es el caso del norte de San Luis, el borde sur de la región chaqueña, ¿no es cierto?, donde el valle de Conlara es absolutamente explotado en 15 años. Esto es una avenida de quebrachos. Y este es un dato interesante. Esto es la Argentina tuvo en la década entre 1910 y 1940 una especie de boom estadístico, ¿no? Entre otras cosas, el Ferrocarril Nacional publicaba todos los años un anuario, primorosamente encuadernado, precioso papel ilustración, y en el anuario figuraba estación por estación de toda la red de ferrocarriles, la carga que se hacía por todo el año y el tipo de carga que se cargaba. Yo saqué este dato para el Valle de Conlara en San Luis,
Esta es la carga de leña entre 1909 y 1935. Fíjense que es impresionante, en mitad del periodo hasta 1919, el enorme crecimiento de la producción de leña. ¿Por qué? Porque cuando se hizo una línea de ferrocarril, en ese caso no importa dónde, la línea de ferrocarril, además de tener las estaciones que tenían los ferrocarriles, básicamente era una línea para extraer la madera o la leña que utilizaba el ferrocarril de San Martín en toda su extensión. Entonces, no hubo ningún problema de eliminar absolutamente el bosque chaqueño del Valle de Conlara, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, hacer funcionar el ferrocarril. Y la caída brusca de la carga de leña tiene que ver con que se acabó el bosque, ¿no es cierto? O sea que realmente este gráfico tan frío realmente es una especie de muestra, una historia bastante dramática de los recursos naturales en el Chaco. Obviamente hubo otro ciclo importante que abarcó en primer lugar el Chaco y en mucho menor medida el caso de Santiago del Estero, que fue el algodón, una idea importante en su momento. Uno puede pensar de que el algodón entre 1910 y 1950 fue un cultivo exitoso, ¿no es cierto?, que, digamos, empujado por el ferrocarril y por las compañías inmobiliarias, distribuyó buena parte del Chaco central en pequeñas chacras, diría hoy en día, ¿no es cierto?, que funcionó muy bien hasta que nos dimos cuenta de que el mercado de algodón del Chaco tenía que ver con el mercado internacional del algodón, y por lo tanto el Chaco empezó a sufrir los problemas cíclicos que tenía el mercado internacional, y además empezó a tener que competir con otros productos como son los productos sintéticos, y por lo tanto a partir de 1950, que se produce el primer momento de gran sobreproducción en el Chaco, a partir de ese momento el Chaco empieza a tener crisis continuas, ¿no es cierto?, por la explotación del algodón, crisis que se solucionan a la criolla, diría yo. Las crisis argentinas agrarias se solucionan con la emigración. Es decir, la emigración es el gran, digamos, suelta de presión de alguna manera de los problemas sociales. Fíjense una cosa interesante, el Chaco, la provincia algodonera por excelencia, entre 1947 y 1960 pierde población. O sea, no, parece una cosa de loco. O sea que hay realmente una emigración fenomenal. El resto del Chaco se mantiene, digamos, como este mosaico, digamos, donde las poblaciones indígenas compiten o empiezan a competir con las poblaciones criollas. Eso es uno de los dramas del Chaco, diría yo, sobre todo en el caso del Chaco salteño, donde los ganaderos de Salta empiezan a avanzar sobre las tierras ocupadas por los indígenas que en ese momento no tenían un estatus legal claro, ocupaban tierras fiscales, nunca nadie les había dicho que podían tener un título, por lo tanto empezaron a mezclarse en el Chaco salteño con las poblaciones, con estos criollos, que tampoco era el agrobusiness que venía al Chaco salteño, si los criollos eran ganaderos muy pobres realmente que venían de Salta, que empezaron a competir por el espacio, que recién ahora, hoy en día, después de las leyes de la Constitución del 94, que le da a la población indígena la posibilidad de obtener la tierra en propiedad comunitaria, empezamos a solucionarlo muy lentamente. Si ustedes miran el caso, por ejemplo, el caso de los blancos en el centro del Chaco salteño, digamos que se solucionó el problema redistribuyendo la tierra, tardó 15 años. Y el caso del lote 5514, que empezó hace 15 años, todavía tenemos por delante otros tantos para realmente terminar con este problema y empezar con otro. Porque uno de los problemas que tenemos es que criollos y indígenas, tanto en el Chaco salteño como en el oeste de la provincia del Chaco y del Formosa, compiten por los mismos recursos naturales. Y yo tengo a veces alguna duda si no vamos a tener una especie de problema maltusiano ahí cuando realmente se terminen los recursos naturales o se agoten a tal extremo que estas soluciones que estamos teniendo, que son las soluciones de redistribución de tierras, no nos van a quedar chicas de alguna manera. Volviendo a la pregunta de quién es el Chaco.
tenemos algunos problemas, porque el último ciclo, de los cuales se está hablando muchísimo en esta reunión, y yo no voy a decir nada que mostrar una foto y un mapa, es la señora soja, que llega al Chaco atraído por bajos precios, ¿no es cierto?, y tierras disponibles, yo diría a cualquier precio, disponibles porque son tierras, digamos, de grandes estancias no utilizadas, o disponibles porque son ocupadas por campesinos que no tienen el título de propiedad. Para que tengan una idea, en el último censo agropecuario de Argentina, en el 2002, el 50% de los productores agropecuarios de Santiago del Estero no tenían título, y el 60% de los productores agropecuarios del Chaco salteño no tenían título. Entonces, fíjense que eso es realmente un caldo de cultivo para todo tipo de problemas sociales y de tenencia de la tierra. Porque así avanzó la soja, ¿no? Empezó en la región pampeana y después se fue extendiendo para el norte. Hoy prácticamente llega por el oeste hacia la frontera con Bolivia, y por el este ocupa el Chaco, el norte de Santa Fe y hasta casi Formosa, y posiblemente esto, que ya es un mapa viejo porque tiene 4 años, tendríamos que pintarlo de verde todavía más porque la soja sigue avanzando. ¿Cuál es el problema acá? El problema es otra vez la competencia por la tierra, ¿no es cierto? Y acá tenemos problemas que tal cual hemos hablado mucho en estos 2 días, es que fue tan fuerte la fuerza del desmonte, o sea que realmente, para que tengan una idea, aunque parezca mentira, la provincia de más acelerado desmonte de la Argentina es Córdoba. Córdoba en los últimos 20 años tuvo una tasa de desmonte de 2,5 anual, que es más alta que una de las tasas más altas del mundo, la de Córdoba. Igual la tasa de Santiago del Estero y la tasa de Salta no se quedan atrás, pero uno podría decir que por suerte tuvimos una de las mejores leyes que hemos tenido en la Argentina y en América Latina de protección del bosque, que es la Ley de Protección del Bosque Nativo, que por desgracia no la estamos cumpliendo, pero la tenemos. O sea, bueno, yo creo que es un paso adelante, hay que ser siempre positivo en por lo menos la tenemos la ley. Que no la cumplamos es otra cosa, pero está. Y es un aparato legal que, bien manejado, es un aparato realmente muy potente, que tiene todas las posibilidades que tienen las leyes de hacer subterfugios y pequeñas trampas sobre la ley, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo tenemos y es importante que lo tengamos. Hoy tenemos en el Chaco algunos problemas complicados. Este es lo que yo llamaría una imagen satelital, como una especie de un resumen de la historia del Chaco seco por lo menos. Eso es un campo en el Chaco salteño, donde se ven 2 formas, de lo que se hablaba del palimpsesto, ¿no es cierto? Esto es un verdadero palimpsesto. Ahí tenemos 2 formas de manejar el espacio. Estas pequeñas manchas blancas, que corresponden a lugares de abrevamiento donde los animales van a tomar agua y pisotean más, y por lo tanto alrededor de la represa se forma una mancha, una estrella blanca, ¿no es cierto? Un peladar, como lo llaman en ese momento. Y además tenemos, fíjese que la distribución de estas estrellas es absolutamente azarosa, ¿no es cierto? O sea, no parece tener un patrón muy claro, pero sin embargo aparece superpuesto a esto otra cosa diferente. La naturaleza no genera cuadrados, ¿no es cierto? El desbosque para el desmonte, para la soja, sí genera cuadrados. Fíjense, acá tenemos uno que está en plena actividad y acá tenemos uno que está en preparación. En una sola imagen satelital tenemos como el proceso que va generándose, deforestando y produciendo soja. Otra vez, ¿de quién es la tierra? Fíjense una cosa interesante. Este censo del 2002, que fue un censo muy bueno desde el punto de vista técnico, hacía un relevamiento de todas lo que ellos llaman las EAPs, o sea, los establecimientos agropecuarios. Ahora, si uno suma, ¿no es cierto?, para el caso del Chaco, que esto es el este de Salta, Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe y todo Santiago del Estero, se fija por una cosa muy curiosa. Las tierras relevadas no corresponden al total de las provincias.
hay una cantidad muy grande de tierra que no está en propiedad de nadie, o que uno podría pensar que tiene varias posibilidades, o que no estaba en el momento que fue censado, una posibilidad, que es un parque nacional. Hay pocos en el Chaco, muy pocos, creo que 2, ¿no es cierto? Uno está y otro va a estar. Y la otra posibilidad es que haya tierras fiscales. Si buena parte de esta superficie no ocupada del Chaco fueran tierras fiscales, tenemos casi 18 millones de hectáreas para manejar. Este dato, ¿no? Perdón. Estas son las tierras no censadas en el censo agropecuario. Podríamos hacer una especie de historia, podríamos ir hacia atrás con esto y ver qué pasa hacia atrás, ¿no es cierto? Pero fíjense que es un dato interesante, que tiene que ver también a lo mejor con una cierta posición que podríamos tener optimista. Tenemos todavía 18 millones de hectáreas, ¿cierto?, que se podría manejar bien y, digamos, de alguna manera evitar alguna de las catástrofes ambientales que estamos generando en el Chaco a través del mal manejo de los recursos naturales. No quiero abusar de su paciencia, porque más vienen 2 conferencias más. Nadie se puede mover de acá hasta las 9 de la noche. Si volvemos al Chaco, al gran Chaco Hualamba, digamos, ¿podríamos reconstruir ese gran Chaco Hualamba? Que sería más o menos esto, ¿cierto? No podemos reconstruirlo desde el punto de vista de la geografía política. No podemos, digamos, hacer que Argentina, Bolivia y Paraguay abandonen el Chaco y lo pongan en manos de una institución o lo que sea. Pero sí podemos pensar en cosas como esta reunión. Fíjese, en paralelo hay por lo menos 3 organizaciones de este tipo, ¿no es cierto? Esta que está empezando. Hay otra que se llama el Chaco Trinacional y hay otra que se llama el Gran Chaco, que está manejada básicamente por las agencias ambientales, ¿no es cierto? Y tendríamos que juntarnos. Por ejemplo, a mí, cuando yo vi me entusiasmé cuando vi el título, el Gran Chaco Americano, pero me faltan cosas, ¿no es cierto? Me faltan varias cosas. Es un comentario hacia el futuro de las reuniones. Me faltan bolivianos y me faltan paraguayos. Me faltan indígenas y me faltan criollos. Me faltan ONGs. O sea que tenemos que pensar mucho para realmente pensar seriamente un Gran Chaco. Tenemos posibilidad de hacerlo, es el momento, yo diría, estratégico, importante. No todo el mundo, pero por lo menos sí en Argentina y en el Cono Sur estamos mirando al Chaco muy cuidadosamente, y reuniones como esta yo creo que son importantes para el futuro. Les agradezco su paciencia. Sí, ¿alguna pregunta? Paulo hizo una cosa que siempre hay que pagarle una suma a alguna persona para que haga la primera pregunta. Si no, a veces falla esto. No hay caso. No hay caso. No hay pregunta. Cuando le dije de las tres conferencias quedaron... Sí. Bueno, muchas gracias, y acá tenemos un presente para entregarte, así que ahí te lo damos. Como el Oscar esto es así. Bueno, ahora seguimos con conferencias, así que está la doctora Florencia Gómez. Espérate que saco esto.